Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, a este canal tinerfeño para todo el archipiélago, a este canal pluralista, y bienvenidos al programa de debate Crítica en 8, un programa y un debate que en esta ocasión vamos a dedicar a la integración de los inmigrantes. Hemos de agradecer pues en un alto grado la presencia aquí, la participación, el protagonismo en el debate de nuestros invitados, don Carlos González Segura, subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Carlos, muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por su atención. Y también con don Jesús Rafael Sevillano Ferraz, honorable cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias. Señor cónsul, bienvenido. Muchísimas gracias, don Ricardo. Igualmente, muy feliz de estar aquí en su programa. También contamos con don Juan José Dorta Álvarez, alcalde de Icó de los Vinos. Señor alcalde, bienvenido. Gracias por la invitación. Y asimismo con don Andrés Farenga, que es el portavoz de la Asociación Casa Argentina en Tenerife. Don Andrés, bienvenido. Muchas gracias, don Ricardo. Bien, vamos a iniciar, como siempre, el programa. Por cierto, ya desde ahora mismo les invitamos a ustedes a que participen en el programa a través del correo electrónico, dirigiéndose a la dirección que en este momento tienen al pie de pantalla, o dirigiendo mensajes SMS al número 7011 8TV, espacio, y nos envían los mensajes que tengan a bien pues emitir, hacernos llegar. Como siempre, vamos a escuchar, vamos a atender ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos del Canal 8. Entre 800.000 según el gobierno central y los cerca de 2 millones que aportan otras fuentes, se cifran los extranjeros que viven en nuestro país en situación irregular. De ellos, aproximadamente 700.000 han entrado dentro del proceso de regularización que permitirá que se integren dentro del sistema español de seguridad social, no del europeo, como han advertido otros gobiernos de la Unión en horas bajas, que han aclarado ante un posible efecto llamada que los derechos adquiridos se limitan al trabajo en España. Los que no deberán volver a sus países de origen, y si bien el Estado no podría costear los numerosos expedientes de deportación, han advertido que incrementarán las inspecciones de trabajo. En nuestra comunidad se contabilizaron 23.469 peticiones y Tenerife fue la isla en la que más solicitudes de regularización de inmigrantes se presentaron, 9.921. Por volumen de peticiones, la colombiana fue la primera nacionalidad, aunque en Santa Cruz de Tenerife, Bolivia, fue el país que concentró la mayor parte de las solicitudes, Rumanía en La Gomera, Ecuador en El Hierro y Colombia en La Palma. Piden trabajar en esos empleos que a los españoles ya no nos gustan o para los que se necesita cualificación específica, a pesar de que en ocasiones cuentan con estudios superiores en sus países de origen. Trabajo en el hogar, construcción u hostelería. Quizás por esto la sociedad española no se ha opuesto frontalmente al proceso de regularización, también porque España ha sido durante el último siglo un país emigrante y entendemos que se trata de una decisión difícil movida por el hambre y la guerra, por la necesidad de buscar un futuro mejor. Y que ahora, por ejemplo, en el caso de Canarias, se ha invertido con el retorno de numerosos canarios e hijos de estos. Obviamente es un caso muy específico, pero del que no debemos olvidarnos. Tras el proceso quedan ahora de forma urgente otras muchas medidas por tomar. Por ejemplo, numerosos inmigrantes o bien ya viven con sus familias o se encuentran tramitando procesos de reagrupación. Y los colegios deberán atender a otras nuevas necesidades, no solo incrementar el número de plazas, sino educar a niños en un mismo aula con diferentes niveles de aprendizaje previo o el básico que acaban de llegar a nuestro país y no hablan nuestro idioma. Algunos ayuntamientos de la isla llevan algo más de 2 años ofreciendo servicios para estos colectivos desde sus áreas de asuntos sociales, como talleres de empleo o el Gabinete de Mediación y Atención al Emigrante Retornado, coordinado por la Mancomunidad del Norte.
También solicita que se agilicen los procesos de homologación de títulos universitarios que les permitan acceder a mejores puestos de trabajo, al igual que ya se ha solucionado para la comunidad venezolana la homologación del carnet de conducir. Parece que queda mucho trabajo pendiente. Ha sido un informe inicial y sin ninguna pretensión de abarcar, ni muchísimo menos los términos del debate que son los que van a marcar ustedes. Yo no sé si también, como comienzo, alguno de ustedes quiere hablar de esa necesidad, por un lado, esa doble necesidad, por un lado de la inmigración, del hecho del flujo de inmigrantes, y por otro lado del proceso de regulación, tal como se está produciendo a partir de la decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero. No sé, el señor subdelegado quiere abrir. Sí, gracias. Yo creo que efectivamente hay dos cuestiones o dos materias que se pueden tratar en este debate. Por una parte, la inmigración en su conjunto y por otra parte la normalización de inmigrantes que se ha producido en España. La normalización es derivada o es consecuencia de un conjunto, de una bolsa de inmigrantes que se colocaron en España en situación irregular a lo largo de los años, desde la última normalización o desde la última regularización que había realizado el gobierno del Partido Popular, que realizó 2 normalizaciones o regularizaciones en distintas épocas de su gobierno, y otro es el fenómeno de la inmigración en su conjunto, tanto en el nivel mundial como en nuestro propio país. Pero desde luego, partiendo del punto de vista o partiendo de la situación de España, creo que lo que sí debe dejarse absolutamente claro es que ya España no es el país que fue hace 30 años o que fue hasta hace 30 años. En estos últimos 30 años en España se ha producido una transformación impresionante, por decirlo de esta manera, no vamos a decir brutal, que creo que es una palabra que no debe ser empleada para esto, es una palabra dura. Se ha producido una transformación impresionante. Y los que tenemos edad para recordar lo que era España en el año 75, o entre los años 70 a 80, y lo que es España hoy, después de más de 20 años, ya porque han pasado, ya hemos celebrado los 20 años de ingreso en la Unión Europea. Sin duda el ingreso en la Unión Europea ha supuesto un punto de inflexión en nuestra historia, y digo que los que tenemos idea o memoria para recordar esto, pues sin duda conocemos o reconocemos esta transformación. Y este punto es el de partida para reconocer que hemos dejado de ser un país emisor de migrantes para ser un país que recibimos inmigrantes y recibimos además a los hijos de aquellos que tuvieron que salir de España en épocas que desgraciadamente nuestra economía no permitía otra cosa. De los llamados retornados, señor cónsul, ¿su consulado está también colaborando en esa integración? Sí, nosotros hemos colaborado y seguiremos colaborando. Bueno, lo único que en un programa anterior, yo le dije a usted que a mí no me gustaba esa palabra de inmigrantes retornados porque me parece algo peyorativo. Yo considero que si son españoles que en algún momento tuvieron que salir fuera de su país por causas por todos conocidos, y que si tienen la doble nacionalidad, tanto la española, en mi caso la venezolana, o podría ser de Uruguay, de Argentina, de cualquier sitio, tienen perfectamente todo el derecho de venir, y sus hijos también lo tienen porque también tienen la doble nacionalidad. El hecho es que yo considero que se deben atender exactamente igual como cualquier otro español. No tendría por qué calificarlos ya de retornados o cualquier otro epíteto que para mí, le repito, sigue siendo peyorativo. Si retiramos entonces, si para usted tiene connotación negativa, señor cónsul, retiramos de inmediato la palabra retornado. La palabra retornado. Muchas gracias. Sí, es una palabra coloquial, y yo he incurrido en ese error, coloquial, muy repetida entre nosotros, pero evidentemente a partir de ahora, tenga usted presente, usted lo ha explicado muy bien y acepto sus fundamentos. A partir de ahora eliminaré ese vocablo, ¿no? Es decir, y conste que estoy hablando de los españoles, ¿no? Que los considero que son venezolanos, sí, porque duda. Han vivido mucho tiempo con nosotros. Sin duda, sin duda. Sí, yo solo añadir una cosa que comentaba su delegado, que España sí ha avanzado considerablemente y Canarias también en estos últimos años, pero no debemos olvidarnos de aquellas situaciones en las que lamentablemente nuestros familiares tuvimos que salir de aquí, tuvieron que marchar a otros países del mundo. Concretamente en los pueblos del norte de Tenerife, mucha gente se desplazó a Venezuela, Argentina, Uruguay, y en aquellos momentos supuso para nosotros pues el escape a la situación socioeconómica que estábamos padeciendo. Entonces ese progreso del cual nos beneficiamos todos,
se debe en parte también a esa solidaridad y a esa forma de acogernos en aquel entonces. Por lo tanto, sí, avanzamos hacia adelante, pero hay que reconocer la labor de esos países que en su momento contribuyeron al desarrollo económico de nuestros pueblos y de nuestra región y de nuestra nación. Por lo tanto, yo creo que ahora es momento de ser agradecidos y tomar todas las iniciativas, aquellas legales. Primero, los gobernantes tenemos que adecuarnos a la realidad. Hay una evidencia, hay un contraste y tenemos que actuar y regular en función de esa realidad. Y también tenemos que ser solidarios con aquella gente que en su momento contribuyó para que hoy estemos como estamos. Andrés. El proceso de descubrimiento, colonización y conquista de Canarias y el de Latinoamérica son paralelos y coincidentes, fueron simultáneos en los últimos 500 y pico de años. Y durante los primeros siglos, España, y Canarias incluida, fueron emisoras de emigrantes. Las situaciones históricas, sociales y sobre todo económicas y políticas han convertido a aquellos países receptores en países expulsores de habitantes, que somos los inmigrantes. En el caso de Argentina, tenemos la suerte y el orgullo de que a partir de un preámbulo constitucional que dice para nosotros, para nuestra posteridad y para todas las personas, para todos los hombres del mundo que quieran poblar el suelo argentino, todos los derechos, declaraciones y garantías, y además de un artículo constitucional de derechos que dice, entre otros, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino sin ninguna cortapisa. Existen 4 convenios internacionales, binacionales, privilegiados, entre España y la Argentina, de 1864, 1948, 1960 y 1988. En todos los casos, relación bilateral abierta. Y agradeciendo la solidaridad que, por ejemplo, el señor subdelegado, don Carlos González Segura, nos dice de su intención y voluntad de que las fuerzas de seguridad se dediquen a perseguir a delincuentes y no a inmigrantes, tenemos que admitir con dolor, pero con felicitaciones para los hermanos venezolanos, que ellos tienen un privilegio, cuentan con un cónsul general permanente aquí, es decir que como octava isla, y no podía ser de otra manera, los venezolanos tienen una garantía que nosotros apenas podemos aspirar, luego lo detallaré, en visitas periódicas de un consulado itinerante que viene a tramitar solicitudes urgentes de prórroga de pasaportes, buena conducta, actitud matrimonial, etc. Bien, está usted diciendo de un modo muy diplomático, le pregunto, de un modo muy diplomático, que entre los inmigrantes, el trato que se le da a los inmigrantes no es el mismo a todo tipo de inmigrantes. De pueblo a pueblo somos los mismos. Es decir, que no nos separa ni la S ni la Z. Hablamos con los mismos modismos, con otras tonadas, claro. Nosotros no tenemos la IE de Don Nacirón Rollo, porque Don Nacirón Rollo, pero con todo afecto y con todo respeto y admiración. No hay, digamos, clases sociales, como decir, pobladores de primera y pobladores de segunda. Sí hay gente con necesidades, con urgencias, que trajo en su valija, que en su maleta no es culpa de los canarios o de los españoles o de todos los europeos, que nosotros hayamos tenido problemas que ustedes no generaron. De todas maneras, no puedo ni intentar ser diplomático, ni tengo por qué ser agresivo en el reclamo. Sí reclamamos, pero reclamamos desde el punto de vista de la gente de trabajo, de la gente que... ¿Y quienes están ya trabajando en este momento? Y claro, están trabajando o muy preocupados si no lo consiguieron, con una diferencia, que si aquí consigues trabajo, la cosa está segura, o más o menos insegura que en países donde tener trabajo hoy no quiere decir tenerlo mañana. Don Carlos, hay cifras, se detecta por parte de la subdelegación del gobierno el que en el caso de las islas occidentales, de la provincia en la cual usted pues tiene jurisdicción, puede haber en este momento inmigrantes que no tienen trabajo, un
porcentaje, digamos, apreciable o no? Nosotros no estamos estamos barajando esas cifras, evidentemente tiene que haberlo, porque hay personas que siguen entrando, porque el control nunca puede ser hermético, nunca puede ser absolutamente estanco, y puede haber personas en situación de búsqueda de empleo. De todas formas, la política del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es la de intentar vincular inmigración o permiso de trabajo y de residencia con posibilidad de trabajar, y en la medida en que se equilibren ambas ofertas y demanda, ambas situaciones, desde luego será una situación feliz e ideal para todos, para el flujo de inmigrantes y para la situación social, económica y laboral en España. Eso no quiere decir, sin ninguna duda, que se trate por una parte se trata de desviar hacia las vías legales a todos aquellos que quieran acceder a España, y desde luego se tiene que tener un control sobre aquellos que no entran por vías legales para evitar que se formen grandes bolsas, nuevamente bolsas de personas en situación irregular. Es decir, lo que se ha dado por parte de la oposición, digo por parte del Partido Popular, sobre las disposiciones del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, del efecto llamada que puede producir esta regularización, no es así o no tiene por qué ser así. El efecto llamada no tiene por qué ser así, no, es que no es así en absoluto, es una gran falsedad. El verdadero efecto llamada que se producía hasta ahora era el de considerar que aquella persona, aun entrando en situación irregular y permaneciendo en España en situación irregular, podía trabajar en España, lo cual podía suponer una ventaja y una situación de desequilibrio frente a quienes cumplían con sus obligaciones, una ventaja para quien lo empleaba sin pagar las cuotas correspondientes de la Seguridad Social, y una situación de evidente injusticia para el trabajador. Ese era el verdadero efecto llamada. Yo creo que si nosotros regulamos la situación de los trabajadores que vienen a España y se les documenta adecuadamente y al mismo tiempo se les integra en el sistema general de seguridad social, no tiene por qué considerarse efecto llamada en absoluto. Bien, volveremos enseguida con ustedes y evidentemente los demás miembros de la mesa, los demás invitados, pues van a intervenir, ¿no? El señor cónsul y el señor Dorta, que habían pedido ya la palabra. Sí, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, lagunero, para todo el archipiélago, y también en el programa de Crítica en 8 dedicado a la integración de los inmigrantes. Hemos tenido una primera parte y contamos en la mesa de debate, en estos estudios, con la presencia que reiteramos nuestro agradecimiento, la presencia del señor cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias, don Jesús Rafael Sevillano Ferraz. También nos acompaña don Carlos González Segura, subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, don Andrés Farenga, portavoz de la Asociación Casa Argentina en Tenerife, y don Juan José Dorta Álvarez, alcalde de ICOT de los Vinos. Vamos a escuchar ahora declaraciones de la doctora Margarita Ramos, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna, de doña Livia Betancourt, portavoz de la Asociación de Inmigrantes de Colombia, y de don Esteve Gusifot, portavoz de la Asociación de Inmigrantes de Nigeria. El proceso de normalización, según los medios de comunicación han puesto de manifiesto, ha tenido una recepción muy positiva en cuanto a que los empresarios han cogido el toro, digamos, la oportunidad que se les ha brindado para regularizar a población inmigrante que se supone que ya estaba en España pero sin papeles, o trabajando de manera irregular o con una estancia sin la documentación adecuada. Nosotros habíamos pensado que el proceso de regularización era una necesidad muy sentida, y después de que había pasado tantísimo tiempo, cuando se presentó el proceso entre nosotros hablando los inmigrantes, casi no nos lo podíamos creer, por fin había llegado la regularización. Al principio fue muy difícil para mi gente y la gente africana. Al principio, cuando tenía que pedir tantos papeles de apadrinamiento, era muy difícil, gracias a que ha llegado una temporada que tenía que cambiar esa forma. Entonces,
Al principio no era fácil porque la gente pidieron muchos papeles y la gente tenía que trabajar, conseguir tantos papeles que necesitaba. Sí valoro como positiva la decisión de abrir un proceso temporal exclusivamente para los que se encontraban en España con una oferta de trabajo, con un contrato de trabajo y por tanto con posibilidades de permanecer cobrando un salario y con unos rendimientos económicos propios. Sí valoro positivamente que se hayan traído de nuevo a la legalidad. Que se hubiera podido hacer desde el principio, que hubo falta de previsión, que se han debido aceptar todos los medios de prueba que se consideran siempre en derecho, los normales, y no poner condiciones adicionales que dificultaron, sí. Pensamos que las cosas se habían podido hacer de una forma más organizada, más previsiva y más ágil. Todavía hay gente que se queda sin... hay gente todavía que su problema todavía no está solucionado. Como las condiciones que pusieron, tú tienes que estar aquí por lo menos 6 meses, o tienes que estar aquí apadrinado por lo menos 6 meses antes del día que la ley tiene aprobado. Entonces hay mucha gente que vivía aquí que no estaba apadrinado o no tenía una cosa para demostrar que ella estaba viviendo aquí. Entonces esa gente ahora está en la calle con el mismo problema. Hay una avanzadilla, digamos, de políticas de integración hacia los inmigrantes que en estos momentos están siendo desarrolladas, en primer lugar, por los ayuntamientos, por las entidades locales, y en segundo lugar, por las comunidades autónomas, porque en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de inmigración y extranjería, corresponde básicamente a las comunidades autónomas todo lo que son las cuestiones relativas a la asistencia social, a los servicios sociales, el diseño de políticas de educación, la asistencia sanitaria, que incluso solo la que tiene carácter de urgencia hay que brindarla también a los irregulares, así está en estos momentos ordenado jurídicamente. Me parece que la integración sí debe darse entre los mismos inmigrantes, pero sería también importantísimo que se pudiera dar entre los inmigrantes y los españoles, que en últimas son los que nos están recibiendo y son los que también van sintiendo una especie de incomodidad de ver que llega tantísima gente y que seguramente ellos no están acostumbrados al respeto de la diferencia, y entonces eso complica las cosas. Y nosotros, que salimos de nuestros países con muchas ganas de trabajar, ni siquiera nos planteábamos si en un momento dado iba yo a estar aquí sentada y que alguien me dijera: usted se siente integrada, usted cree que la inmigración está integrada. Ese no era uno de nuestros problemas a solucionar, eran otros. Yo particularmente no ha visto en un programa fantástico que se pueda integrar a la gente. Exactamente nosotros que somos africanos. Para la gente del sudamericano son un poco más integrados por razón de ahí relación entre España y ese continente. Nosotros que somos africanos, somos gente desconocida todavía. Y lo peor es que, por tanto, lo que sale en la televisión y todo sobre nosotros, de la enfermedad y de la guerrilla y hambre, entonces la gente se cuesta muy difícil a tener relación con nosotros. Entonces, la gente falta una media de información. Bien, han sido declaraciones, volveremos ellos mismos, volveremos a escucharlos en una tercera etapa del programa. Han sido opiniones de don Esteve Eusifo, portavoz de la Asociación de Inmigrantes de Nigeria, también de doña Livia Betancourt, en este caso portavoz de la Asociación de Inmigrantes de Colombia, y de la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna, doctora Margarita Ramos. Señor cónsul, tenía la palabra. Bueno, mire, yo sé que causó un poco de malestar, vamos a decir. ¿Dónde? Cuando yo hablé que consideraba que era peyorativo decirle a los inmigrantes retornados. Yo insisto que a mí no me gusta ese nombre, pero quiero hacer una aclaratoria. Las autoridades no tienen esto como peyorativo, pero sí existe, y eso es evidente, en grupos de la población que por alguna razón no les gusta los que vienen de nuevo porque piensan
quizás sin razón, que les van a quitar sus empleos, o que ellos fueron a cualquier país de Latinoamérica y allá hicieron dinero y cuando no lo pudieron hacer o cuando ya lo hicieron y lo trajeron para acá, ahora se vienen y ellos están como un poco disgustados por eso, porque cuando ya necesitaban venirse es cuando se vinieron, y eso es evidente porque hace yo diría más de 30 años que ha empezado pues España a tener evidentemente un cambio muy significativo. Pero siempre hay errores, y los errores no significan que sean producto de discrepancias. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo siempre le digo a todos los inmigrantes, los que vienen de mi país, Venezuela, y le digo a los canarios venezolanos, y le digo a los canarios en general, porque considero que somos una sola cosa. Nosotros somos evidentemente algo extremadamente parecido en todas las formas. No solamente en eso, sino en la forma de pensar, en el amor, en la pasión, en todo lo que sentimos. Pero hay que reconocer que la historia hace cambios muy bruscos y que 30, 40 años en la historia es prácticamente nada. Actualmente no están yendo muchos españoles hacia América y hacia otros países, pero la historia va a dar la vuelta y volverá a la cuestión al contrario. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar para que la gente que venga sea bien recibida. Y hay pequeñas cosas. Perdone, señor cónsul, ¿no está bien recibida en este momento? Bueno, mire, yo le voy a contar un cuento. La semana antepasada, una niña de 17 años fue devuelta del aeropuerto porque a pesar de tener familiares aquí, a pesar de tener una carta de sus familiares, no tenía sino $1.000 y le exigieron que eran 2.000. Yo considero que eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Primero porque era una niña de 17 años, segundo porque tenía una carta. Ahora, el mundo va a ser muy feliz cuando no existan esas cartas, cuando no sea necesario que vengan, cuando no existan los pasaportes y cuando no existan las llaves. Pero eso es utopía, no podemos lograr esa utopía, pero sí podemos mejorar los errores. Y ya en la reunión que yo tuve en Cos de los Vinos, un senador muy conocido, muy prominente, nos prometió que él iba a hablar sobre eso y que iba a tratar de arreglar esas cosas. Yo lo que pido a las autoridades es que en el caso de que sean venezolanos, y no solamente lo pido para nosotros, para cualquier otro consulado, que nos avisen, porque aquí desgraciadamente hay un solo vuelo directo, que todos ustedes saben que llega el viernes a las 7:30 de la mañana y se va a las 11. Si a nosotros nos llaman que hay un problema con un venezolano, y yo me imagino que los otros consulados harán lo mismo, nosotros nos vamos a trasladar allá, vamos a tratar de solucionar el problema, pero que eso no se haga así como una penalidad, porque no puede ser un pecado, no puede ser algo que una persona quiera venir a este país. Ahora, desde luego, hay gente que no viene y que no está legal. Hay una serie de manifestaciones, hay una serie de cosas que se pueden hacer para poder fiscalizar y para poder saber quiénes son los que vienen mal y quiénes son los que vienen correctos. Claro. José. Sí, yo quisiera hablar desde la óptica local, es decir, nosotros... Evidentemente, y sí. Por eso está aquí usted un poco como portavoz de las corporaciones locales, ¿no? Somos aquellos los gobiernos donde realmente la problemática la existe y la tenemos que solucionar. Y para ello, a mí me parece muy positiva la normativa que está regulando ahora, esta normalización de una realidad a través de nuestro presidente Zapatero, pero yo soy más exigente y creo que debe ir conllevar una serie de acciones que vayan a mejorar esa integración y que faciliten a los ayuntamientos y a las corporaciones locales de medios suficientes para tomar las medidas oportunas para que esa integración sea lo menos costosa posible, lo menos traumática posible, y el respeto a la diferencia que, como comentaban antes en la intervención previa a esta tertulia, yo creo que debe empezar por ahí, pero para respetar la diferencia tenemos medios, y necesitamos medios cada día más, y más los ayuntamientos y acciones que vayan encaminadas a favorecer la integración. Está claro que es una realidad que existe, a la cual ya nosotros veníamos de alguna manera intentando paliarla dentro de nuestras posibilidades. Esto es una normativa que favorece la integración, pero no es suficiente. Necesitamos más recursos, necesitamos más acciones que vayan encaminadas a esta situación, con el ánimo de que la gente cada día se sienta mejor donde tenga que estar. Ya bastante sufre con tener que venir, porque estoy seguro que nadie quiere marchar de casa, todos queremos vivir en el rincón o cercano de donde nacimos. Se lo digo por propia experiencia, es decir, uno a veces incluso dentro de la isla le ofrecen oportunidades de marchar a otro lugar y yo quiero vivir en mi municipio, yo quiero seguir viviendo en Cos de los Vinos y a nadie, estoy seguro, de los que han venido les ha gustado tener que desplazarse desde tan lejos. Por lo tanto hay que favorecer y tiene que tomarse medidas y acciones de tal manera que el trauma sea lo menos posible.
En nombre de la Casa Argentina en Tenerife, institución fundada hace solo poco más de un año y ya con casi 1.300 miembros, yo creo oportuno decir ante todos, me lo estaba olvidando, que el trámite de regularización recién concretado y ahora en proceso de conclusiones era necesario, ha sido positivo, aunque personalmente dudo que sea suficiente, pero ha sido un gran paso que nosotros reconocemos y agradecemos. Para redondear esta intervención, que quiere ser muy breve, respiramos en esta mesa un espíritu de sensibilidad humana o humanitaria, social, fraterna, que nos compromete en gratitud. A partir de la invitación de la Casa, don Ricardo, a partir de la participación del señor subdelegado, del señor cónsul general, del señor alcalde, encontramos muchas coincidencias y sin duda habría muchísimo que conversar sobre esto para perfeccionar todo lo perfectible, porque siempre lo humano no alcanza. Y además las situaciones históricas, sociales, políticas están cambiando a cada segundo, obligándonos a corregir rumbos. Pero estamos muy agradecidos. Habla usted de posibilidades de mejora. Siempre. ¿En qué aspectos básicos habría que mejorar ese proceso que usted califica de positivo, como no? Claro. Y Alguien habló, se muestra agradecido, pero ¿en qué dos, tres, fundamentalmente? Alguien habló en esta mesa sobre equilibrio. Es preciso mantener el equilibrio, porque la España actual no es la misma que hace 30, 50 y 100 años. Por supuesto. Gracias a Dios los progresos y con esos progresos los problemas que todo esto ha traído, cambiaron la ecuación de fuerzas, de necesidades y de prioridades. Aquí, como cambiaron, para mal, las situaciones de la realidad latinoamericana. Nosotros estamos en una actitud de compenetración, integración, cooperación, a partir de gente de trabajo de aquí y de allá, que puede seguir dándose la mano como en este momento siempre percibimos la gratitud de los sesentones, setentones y ochentones que quedan, españoles y sobre todo canarios, para actitudes de comunidades latinoamericanas que en su momento echaron la mano, pusieron el hombro. Y en este momento percibimos con esa gratitud, además, una comprensión social, sin persecuciones de pueblo a pueblo, con algún equívoco de personal o de funcionarios reglamentaristas que creen cumplir una ley cuando desconocen todo el resto de la ley. A veces alguna autoridad ejecutiva española ha tomado las cosas por encima de los convenios y de la histórica colaboración bilateral entre los costados del charco. Claro que al final siempre un juez español y canario le dio la razón al reo. El reo era porque no tenía documentos o porque no tenía trabajo o porque, como decía el señor cónsul general, no tenía 2.000 en vez de 1.000, sus únicos 1.000 euros cuando venía acogida a su familia y era menor de edad. Voy a plantear una pregunta ciertamente polémica, pero no vean en ella ninguna connotación de opinión personal, sino de algo que puede estar en algún sector de la ciudadanía, el inmigrante en paro, o parado, sin hacer nada, puede de algún modo ser enrolado en la delincuencia. Y el no inmigrante también, cualquier persona. Lo importante es que no se perdone, puede... pero, señor subdelegado, por el hecho de... Sí, pero por eso digo que por el hecho de no estar, de no tener trabajo, el no inmigrante también puede estar enrolado en la delincuencia. Lo importante, y esto creo que es lo que se debe destacar, es que la población inmigrante en España no tiene mayores índices de delincuencia que la población nacional.
Y esto es, como digo, lo que se debe destacar y decirlo de manera clara. Y además, cuando yo antes destacaba que España es un país que ha cambiado muchísimo los últimos 30 años, o que España ya no es la que era hace 30 años, sin duda digo no solamente que ha cambiado económicamente, lo que nos ha hecho invertir de ser país emisor de inmigrantes a receptor de migrantes, sino que lo que debemos de destacar en este cambio que se ha producido es que ahora somos una sociedad diferente, una sociedad culturalmente distinta, y un distinto más rico que lo que éramos antes. Antes éramos una sociedad evidentemente uniforme, lo que tenía, en cierto modo, una ventaja, la uniformidad tiene su ventaja, pero también la diversidad tiene su riqueza y tiene muchas ventajas que hay que descubrir. Y esto creo que debe destacarse como positivo. Hemos pasado a ser un país donde se mueven más culturas, no solo la tradicional a la que estábamos acostumbrados, sino más se mueven otras culturas, y esta integración es la que tenemos que favorecer. Y desde luego la mejor manera de favorecerlo, sin descender a casos concretos, problemas que pueda tener una persona u otra en la frontera o ya una vez viviendo en España, sí debemos de tener en cuenta que hay un verdadero interés del gobierno de facilitar esta integración, por una parte esto, por otra parte tenemos que tener en cuenta que nos movemos dentro de los márgenes que permite la política europea, porque España ya en materia de inmigración se mueve necesariamente dentro de los márgenes que nos permite la Unión Europea, en los criterios que se dictan para toda o que se establecen para toda la Unión Europea, pero dentro de estos márgenes pretendemos la integración de aquellos que tienen cabida en nuestro país. Y desde luego, insisto en esta idea básica, de lo que se trata es de acomodar la oferta de trabajo con la demanda de inmigrantes, sean del país que sean. Desde luego, son muchos miles los que vienen de Hispanoamérica, lo cual facilita su integración porque en muchos sentidos somos muy similares o somos descendientes de un tronco común en cuanto a cultura, en cuanto a lenguaje y en cuanto a numerosos aspectos. Pero también son bien recibidos no solamente los de nacionales de países hispanoamericanos, también los de otros países y desde luego los españoles que desean volver o cuyos hijos desean volver al país que los vio salir hace años. Estaremos enseguida con ustedes en cuanto hagamos este paréntesis. Estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado a la integración de los inmigrantes, Canal 8. Nos acompañan en este estudio de debate, por un lado, don Andrés Farenga, portavoz de la Asociación Casa Argentina en Tenerife, también el señor alcalde de Icó de los Vinos, don Juan José Dorta Álvarez, don Carlos González Segura, subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y el honorable cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias, don Jesús Rafael Sevillano Ferraz. Hemos tenido dos partes del programa, dos etapas del debate. Vamos a seguir escuchando esas declaraciones de la catedrática de Derecho del Trabajo, doña Margarita Ramos, de la Universidad de La Laguna, de don Estefe Eusifot, portavoz de la Asociación de Inmigrantes de Nigeria, y de doña Livia Betancourt, portavoz de la Asociación de Inmigrantes de Colombia. Las situaciones de irregularidad en muchos casos no son imputables a la voluntad del propio inmigrante, sino que derivan de perturbaciones del sistema, de imposibilidades, de filtros de cierre del sistema para evitar una prolongación de la estancia o permanencia en condiciones de irregularidad. A medida que esa fragmentación, esa diferenciación tan profunda que hay entre la regularidad y la irregularidad, pues eso se vaya distendiendo, probablemente la integración de este tipo de personas no dependa de una autorización administrativa. Para la gente que ya tiene muchos años como yo, seguramente es más difícil comprender que la inmigración es una cosa buena para el país, que no es cierto que les estamos quitando los empleos, que no es cierto que estamos ocupando su lugar en la seguridad social y que por eso no pueden ser atendidos. Son otros problemas los que los políticos manejan y ponen a la inmigración como responsable para ocultar algunas cosas que no les van saliendo muy bien. Y yo pienso que los medios de comunicación y los políticos, algunos medios de comunicación, espero que no todos,
y la mayoría de los políticos nos han puesto contra el pueblo español. Estamos en un mundo ahora libre. No importa tú, donde sea, tu raza, lo que sea, somos iguales. El mundo ahora está abierto, somos iguales. Esa gente vinieron aquí por necesidades, pero no es que ellos no son malos. Vamos a vivir con esa gente, vamos a ayudar a esa gente como podemos. Yo no estoy pidiendo mucho, pero vamos a ayudar a esa gente como podemos. Acepta a esa gente cuando viene a su casa. Acepta a esa gente, cualquier cosa que tú puedes hacer, hazlo. Cuando hay esa forma, porque la gente se ve en la tele mucho, el gobierno está diciendo ese, los ONG están diciendo ese, la gente se cambia su idea. Hay un gran problema de cultura, de confrontación cultural, cuando debería observarse con mayor naturalidad, de diversidad cultural, porque el encuentro entre culturas no tiene que provocar rivalidad y confrontación, sino en todo caso enriquecimiento. Y en muchos aforos se habla de la inmigración como un peligro o una amenaza para la civilización y la cultura europea. Y yo no creo que eso sea cierto. Lo que nosotros aspiramos es a que si va a haber unos procesos de regularización, se tenga en cuenta cuáles fueron estos problemas, se tenga en cuenta que la gente que ya está aquí tiene que tener facilidades para poder arreglar sus documentos, que no hay que pensar en que tiene que haber otras formas de traer mano de obra y olvidarse de la que ya está aquí y castigarla olvidándose de que ya tiene arraigos importantes, que en momentos parece que esos arraigos también van a ser muy complicados para que la gente pueda llenar los requisitos. Hemos luchado mucho para quitar a nuestras chicas fuera de la calle, para que la chica pueda conseguir un trabajo digno. Porque yo precisamente me siento muy mal cuando me veo chicas de mi raza o chicas de africano estar a la calle prostituyendo. Entonces, yo sé que la mayoría vinieron engañados, pero no podemos dejar a esa gente así. Tenemos responsabilidades a cambiar el futuro de esa gente. Han sido declaraciones de doña Livia Betancourt, portavoz de la Asociación de Inmigrantes de Colombia, de la doctora Margarita Ramos, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna, y don Estefe Usifo, portavoz de la Asociación de Inmigrantes de Nigeria. Bien, yo no sé si de algún modo ya en el debate ha salido alguno de los aspectos, pero si convendría o no volver sobre en qué aspectos concretos, para producirse esa integración de la cual estamos hablando, habría que modificar algunas actitudes por parte de tanto de la población que acoge, voy a decirlo así, como de la ciudadanía que llega. Señor cónsul. Bueno, yo pienso en lo siguiente. Evidentemente los pueblos, mientras más participativos se hagan, se descubren que las razones están evidentemente en contra de la sinrazón. Y mientras nosotros eduquemos y culturicemos a nuestros pueblos, todo lo que sea inmigración de un lado hacia otro, evidentemente va a ser exitosa. ¿Qué quiero decir yo con esto? Nosotros, por ejemplo, en nuestro consulado, estamos empeñados en hacer una casa bolivariana de la cultura de Venezuela. Esto lo pensé yo tengo escasamente 4 meses de haber llegado, antes de salir de Venezuela. Y apenas llegué y tuve algunos contactos. Yo siempre digo que vine por mis ancestros, porque mi abuelo materno era de La Palma. Yo soy sevillano Ferrá es un apellido muy palmero. Me di cuenta que no podía hacer esa casa, sino que tendría que ser de Venezuela y de Canarias. Yo creo que mientras nosotros, de la manera más humana y más amorosa, valga el término, nos unamos a través de la cultura y de la educación, y eso que venga desde la niñez, y para eso también tenemos proyectos, el éxito va a ser extraordinario. Porque evidentemente que hemos encontrado verdaderamente ahora, últimamente, muy buena acogida. Eso no significa que no hayan errores, nada puede ser perfecto, pero mientras se luche
porque nuestros pueblos, que son muy parecidos, porque venimos prácticamente de lo mismo, del mismo sitio, eso va a hacer que nos unamos más y que podamos comprendernos más y podamos trabajar unidos, tanto los que vengan para acá como los que vayan para allá. También no puedo ser únicamente explícito en relación a los que hablamos el mismo idioma, a los que tenemos la misma manera de pensar. Cuando yo hablo de los pueblos, hablo del pueblo que tenemos enfrente, el pueblo africano, un pueblo muy sufrido, un pueblo muy psiquitrillado, como decimos en Venezuela, y que tenemos que preocuparnos por ellos también. Y evidentemente se están preocupando. Vamos a pedirle a Dios que todo esto venga, que todo esto se salde y que nosotros, sobre todo, tengamos confianza. Y eso le pido no solamente a los venezolanos, le pido a los canarios, le pido a todos los latinoamericanos y le pido a todos los africanos que estén aquí, que tratemos de unirnos y que tratemos de comportarnos de la mejor manera, ya que nos están acogiendo en este pedazo de la historia y en estos momentos en un sitio tan extraordinario como son las Islas Canarias. Bien, extraordinario y limitado. Limitado, digo, territorialmente. Y ese es otro aspecto que sin dejar de plantear lo que antes les invitaba a que se manifestasen, esas actitudes de la población que acoge y de la ciudadanía que llega, que no olvidemos también ese otro factor que es el de la limitación territorial, es decir, evidentemente los kilómetros cuadrados de tierra firme, los que tenemos, que evidentemente son incomparablemente menores a los de nuestros países hermanos de América e incluso de Europa, ¿no? Y de África. Claro. Sí, la limitación territorial y las exigencias de los socios en la Unión Europea motivan parte, y muy lógicamente, de las preocupaciones de los canarios, gobierno y pueblo. Yo les debo una frase de la participación anterior cuando se habló de seguridad, delincuentes y trabajadores. En la Casa Argentina en Tenerife pensamos que no se receptan delincuentes. Más, el que viene, no digo argentino, latinoamericano, de cualquier país, el que viene con droga o para la droga o para el asalto, el arrebato, el secuestro o la violencia, ya lo traía de casa, sea nativo, retornado con perdón de la palabra, o inmigrante. Y conozco casos que con orgullo y emoción voy a presentar sin nombres. Un médico cuyo título no está reconocido, trabaja de peón de albañil, y trabaja, y no falta, y no pide paro, y no busca la justificación de la baja. Una profesional, trabaja limpiando casas. El trabajo es honesto, el trabajo honesto es limpio. Un juez, excamarista, penal, en la Argentina, trabaja en un bazar, como casi empresario comercial. Un periodista que no consiguió trabajo, trabaja de colaborador, administrador de un elenco teatral. Y al elenco teatral lo formó un músico que no tenía trabajo y se hizo actor, libretista y productor. Casos como estos hay centenares, no digo, los que nosotros conocemos son decenas. A la gente de trabajo, eso sí, respondo ahora a la pregunta de este bloque. Lo que nosotros quisiéramos proponer es que el empresario, pequeño o grande, canario, trate a ese trabajador por lo que merece y por lo que a él mismo le conviene, porque no solo está cobrando bien la seguridad social, que es superavitaria, gracias a Dios, en este último tiempo, con fuerte influencia inmigratoria. Ese empresario que cuide a su peón, obrero, comercial, empleado, representante o distribuidor, que lo cuide como parte del negocio, como una humana herramienta valiosa. Yo quizás vaya a lo más humanitario, es lo que realmente veo día a día. Y yo creo que debemos activar todos los mecanismos para que la comunicación, el intercambio, la interlocución sea el elemento fundamental a la hora de poder discernir sobre las diferentes culturas que se acercan a los pueblos. Porque si eso no se produce, el aislamiento va a producir los guetos y la discriminación y por lo tanto la delincuencia. Tenemos que conseguir con la entereza suficiente, con la tranquilidad suficiente,
con la solidaridad y dejando el egoísmo a un lado, que a lo mejor son mensajes más publicitarios y que políticamente le venden más a otros. Yo no, yo quizás por mi convicción, yo no quiero volver a la España de hace 30 años. Me gusta el mundo multicolor y lo blanco y negro, bueno, algunos podrán entenderlo y gustarles, que les respeto, pero prefiero seguir optando por un mundo multicolor y por lo tanto para conseguirlo es mucho más divertido, mucho más animado y yo creo que es mucho más productivo para todos. Para conseguirlo lo que tenemos que buscar fórmulas de entendimiento y el entendimiento viene a base de la comunicación. Antes hablaba el señor cónsul, cuando haya algún problema de algún inmigrante que venga aquí al aeropuerto, por favor llámeme, eso se llama comunicación. Es el mejor mecanismo para conseguir activar que la interlocución sea el elemento válido del encuentro de las culturas. Por lo tanto, yo desde aquí un llamamiento básico siempre al diálogo, a la comunicación entre todos para conseguir un mundo más solidario, independientemente de los problemas que tengamos, porque claro, el territorio es el que es, el trabajo es el que es, la riqueza es la que es. Pero es mejor saberlo y entendernos, porque si no lo sabemos, efectivamente vamos a crear los guetos y elementos de discordia y de delincuencia. Respondiendo a su pregunta, efectivamente el fenómeno de la inmigración en Canarias tiene un problema añadido que es el del territorio. Y en este sentido, Canarias, sin ninguna duda, aparte de pequeño, es un territorio frágil, porque buena parte de nuestro territorio pues son espacios donde no cabe el asentamiento humano, son espacios protegidos y queremos además que siga siendo así. De manera que, sin ninguna duda, y ya se ha apuntado, y en esto tenemos que insistir, es necesario un pacto por la inmigración en Canarias, donde se establezca claramente qué es lo que la sociedad canaria quiere respecto de la cabida de nuestro territorio, porque por otra parte, pues soluciones, cada uno puede tener una solución diferente, de manera que creo que la sociedad canaria tiene que convenir en este punto. Y por otra parte, y respecto de qué es lo que se debe hacer de una y otra comunidad o de una y otra parte respecto de para favorecer la integración, sin ninguna duda creo que el secreto y el kit de la cuestión está en la formación y en la cultura. En la medida en que abramos nuestra mente con formación en valores humanos y en principios básicos, en esa medida será muy fácil la integración, que no quiere decir uniformidad, sino precisamente en mantener las diferencias. Muy bien, pues miren ustedes, se nos ha ido el tiempo y ya solo queda para una última intervención, donde yo les voy a rogar que no se dejen nada sustancial en el tintero de aquello que ustedes querían expresar, querían manifestar ante la ciudadanía sobre la integración de los inmigrantes. Don Andrés. Creo que coincidimos en la necesidad y conveniencia de la integración. Sumar y multiplicar, que no restar ni dividir. Separa, ¿cómo es? Divídelos y reinarás. No, unámonos. Que juntos somos más. La integración pasa por la convivencia. La convivencia se alimenta con conocimiento recíproco, no se puede amar a lo que o a quien no se conoce. Conocimiento y comunicación, colaboración, tolerancia y comprensión, y veamos que la gente de trabajo pueda hacer más lo que sabe y lo que le gusta que como suele ocurrir con todas las migraciones, solamente hacer lo que los locales no quieren hacer. Muy bien, don Juan José Dorta. Yo creo que no hace falta hoy, pues estamos en un buen momento, un momento inquietante, un momento muy interesante del desarrollo de la sociedad, va muy acelerado y contribuye al intercambio cultural. Hoy en día no hace falta ir a ver las razones por las que vienen algunos, sino simplemente preguntemos a nuestros abuelos por qué se fueron, y a partir de eso estoy seguro que podemos entender el fenómeno que estamos sufriendo y que debemos procurar que sea el menos traumático posible. Señor Sevillano Ferraz. Bueno, yo en los escasos 4 meses que tengo aquí me sigo sintiendo cada vez más canario y cada vez entiendo más que somos una misma cosa, una sola pasión, un solo amor y la misma gente.
Cuando yo vine, le hice ver a todos mis compañeros en el consulado, y cada vez que tengo oportunidad lo digo, que el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias no es ni está encerrado en 4 paredes en la calle Pilar número 27, sino que desde que llegamos está hacia la calle, no solamente para los nacionales ni para los connacionales, sino para todos los canarios y para todo público que llegue. Quien nos necesite, evidentemente van a encontrar una mano amiga que trataré por encima de todo de ayudarlos. Trataré de que esto sea unión no solamente entre el pueblo canario y el pueblo venezolano, sino en todo el pueblo latinoamericano y todo el pueblo africano y todo el pueblo peninsular. Que seamos todos una misma cosa y que todos trabajemos y que todos sepamos entendernos. Es la única forma. Don Carlos González Seguro. Pues para terminar, querría destacar que la inmigración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Siempre el hombre ha estado moviéndose de uno a otro continente, de uno a otro país. Y en este sentido, pues en la actualidad España es país receptor de inmigrantes, lo cual tiene que interpretarse o verse en el sentido positivo, en la riqueza que nos produce para nuestra sociedad y en la riqueza que, por otra parte, tiene nuestro país, que necesita de la mano de obra extranjera y necesita de personas que vengan de fuera para convivir con nosotros. En este sentido es un fenómeno, como digo, positivo, y como fenómeno positivo tenemos que trabajarlo para obtener el mayor beneficio posible de esta mejora que se está produciendo en España. Si insistimos en la integración de valores y en la cultura de nuestra gente y de los que vienen de fuera, seguro que obtendremos un resultado muy positivo y muy favorable. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. También muchas gracias a quienes han tenido pues el gesto de hacer esas declaraciones que en el transcurso del programa han tenido oportunidad de seguir todos ustedes. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, cuya dirección tienen a pie de pantalla, o enviando mensajes SMS al 7011 8TV, dejan un espacio y a continuación envían su mensaje. Como siempre, queremos animarles a que continúen apoyándonos con su... Y queremos agradecer a toda la audiencia pues esa fidelidad que están demostrando con el Canal 8 y también con este programa. Vayan por delante nuestra gratitud y ustedes saben que siempre me permito, de un modo muy coloquial pero muy sentido, el desearles que sean ustedes felices en la medida de lo posible, es decir, tratando de hacer felices también a los que están alrededor, tanto a los que llegan como a los que ya están.